¿Cuál es el límite del sacrificio de una madre? En la lujosa boda de su hijo, una mujer que lo dio todo durante 40 años recibió una llamada: «Mamá, vete en un Uber, tu coche lo necesita mi suegra por comodidad». En medio de la fiesta que ella ayudó a pagar, se dio cuenta de que su papel ya no era el de una madre, sino el de un cajero automático. Pero en lugar de llorar, se levantó en silencio e hizo algo que nadie esperaba, transformando la boda de ensueño en el inicio de una tormenta familiar. Si el amor de toda tu vida es tratado como un problema logístico, ¿elegirías el silencio o convertirías esa fiesta en una lección inolvidable sobre el respeto? Mi nombre es Carmen Hernández. Tengo 65 años. Durante 40 de ellos, creí que mi único propósito en este mundo era ser la madre de Mateo. Pensaba que si lograba criar a mi hijo para que fuera un hombre de bien, esta vida ya habría valido la pena. Pero entonces llegó un día, una noche para ser exacta, en la que comprendí una verdad muy amarga. Hay cosas que, por mucho que las des, no siempre te serán devueltas. Aquella noche, el salón de la hacienda brillaba. Candelabros de cristal colgaban del techo de vigas de madera, y cientos de pequeñas luces se enredaban en los naranjos del patio. Olía a azahar y a vino caro. Todos reían. Todos, menos yo. Sentada en mi silla, con mi vestido azul marino, el único vestido elegante que poseo, me sentía como un mueble antiguo en una casa moderna. Útil en el pasado, pero ahora solo ocupaba un espacio incómodo. Entonces, mi hijo, mi Mateo, se levantó. Sostenía una copa de champán en la mano, con esa sonrisa que yo conocía tan bien. La misma sonrisa que ponía cuando me enseñaba sus notas del colegio. Se aclaró la garganta y el murmullo del salón cesó. «Quiero hacer un brindis», dijo, y su voz resonó con una confianza que yo misma le había ayudado a construir. Por las dos mujeres de mi vida. Por mi esposa, Sofía, que es mi presente y mi futuro. Y por mi suegra, Isabel, que me ha acogido como a un hijo. El salón estalló en aplausos. La gente se emocionaba. Isabel, sentada en la mesa de honor junto a ellos, se secaba una lágrima con un pañuelo de seda. Las dos mujeres de su vida. 2. La palabra resonó en mi cabeza, vacía y fría. Se repitió una y otra vez. 2. No 3. Yo no estaba en esa ecuación. Los 40 años de noche sin dormir, de turnos dobles en el taller de costura, de vender las pocas joyas de mi madre, todo eso se había evaporado en el aire perfumado de aquella fiesta. En ese instante, algo dentro de mí, algo que llevaba mucho tiempo agrietado, finalmente se rompió. Pero no hizo ruido. Fue una ruptura silenciosa, profunda. Ya no sentía dolor. Ni siquiera tristeza. Solo un frío inmenso. Una claridad terrible. Con una calma que no sabía que poseía, me levanté de mi silla. Nadie lo notó. Estaban demasiado ocupados felicitando a Isabel. Caminé entre las mesas, con la espalda recta, como mi madre siempre me enseñó a caminar. Mis pasos no vacilaron. Me dirigí hacia un hombre de traje gris que supervisaba todo desde una esquina. El dueño de la hacienda. El señor Vargas. Él me reconoció y me sonrió amablemente. «Señora Carmen, ¿disfruta de la fiesta? Todo está saliendo a la perfección». «Buenas noches, señor Vargas», respondí, y mi voz sonó firme. Sorprendentemente firme. «Sí, es una fiesta preciosa. Pero he venido a hablar con usted de nuestro acuerdo». Su sonrisa se tensó un poco. «¿Algún problema, señora?» «No, en absoluto», dije tranquilamente. «Solo quería informarle de un pequeño cambio. Como usted sabe, yo me comprometí a pagar la mitad del coste total de este evento. La primera mitad ya está liquidada.
Quedan pendientes 11.000 euros. Él asintió, visiblemente aliviado. Sí, así es. Quedan por pagar los últimos 11.000. Tal como acordamos. Verá, señor Vargas, continué, mirándole directamente a los ojos. Nuestro acuerdo se basaba en el respeto. Un entendimiento no escrito de que yo estaría aquí como la madre del novio. Sin embargo, esta noche me he dado cuenta de que mi estatus es ampliamente el de una invitada más. Y una de segunda categoría, si me permite la honestidad. El señor Vargas se quedó sin palabras. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por lo tanto, concluí, mi aportación a esta celebración termina aquí. Para el pago restante, los 11.000 euros, le ruego que hable directamente con la persona cuyo nombre figura en el contrato principal. Mi hijo, Mateo. Al fin y al cabo, ahora él tiene una nueva familia que puede ayudarle a asumir sus responsabilidades. Que tengan una buena noche. Me di la vuelta antes de que pudiera responder. Crucé el patio, pasé junto a los naranjos iluminados y salí a la noche fresca de Sevilla. No miré atrás. Pedí un taxi con mi teléfono, y mientras esperaba en la oscuridad, el sonido de la música y las risas de la fiesta se sentía como si viniera de otro mundo. De otra vida. Dentro del coche, el taxista no dijo nada. Yo tampoco. Apoyé la cabeza en la ventanilla fría y vi las luces de mi ciudad pasar borrosas. Fue entonces cuando el recuerdo de la mañana me golpeó con la fuerza de una ola. Yo estaba planchando mi vestido azul marino. El vapor de la plancha empañaba el pequeño espejo del pasillo. Estaba nerviosa, sí, pero también feliz. Era la boda de mi único hijo. Mi teléfono sonó. Era Mateo. Mamá, cambio de planes, me dijo. Su voz sonaba apresurada. ¿Qué pasa, hijo? ¿No funciona el coche?, pregunté, preocupada. No, no es eso. Escucha, te voy a mandar un Uber para que te recoge a las 2. Sé puntual, por favor. Me quedé en silencio, con la plancha caliente en la mano, sin entender. ¿Un Uber? Pero, Mateo, si quedamos en que vendrías a por mí con mi coche, que el tuyo estaba en el taller. Él suspiró al otro lado de la línea. Era el suspiro de alguien que le explica algo obvio a un niño. Sí, mamá, pero es que Isabel, la madre de Sofía, ha llegado esta mañana y está sin transporte. Va a necesitar tu coche para llegar a la hacienda. Tú entiendes, ¿verdad? Es más práctico así. Práctico. Esa fue la palabra que usó. Práctico. Sentí un nudo en la garganta, uno tan apretado que apenas pude tragar. Mi coche. El coche que compré con la liquidación de mi trabajo, el que usaba para llevarle la comida los domingos, ahora serviría para llevar a la madre de la novia. Como una reina. Mientras yo, su madre, iría en un coche de alquiler con un desconocido. Sí, hijo, logré decir. Entiendo. Es práctico. El Uber llegó a las 2 en punto. Era un coche sencillo, con un conductor que apenas me saludó. Me senté en el asiento de atrás, agarrando mi pequeño bolso con las manos temblorosas. Miraba por la ventana las calles de mi barrio, las calles que me sabía de memoria. Pensaba en todos los sacrificios. En cada peseta ahorrada. En cada sueño propio que dejé ir. ¿Para esto? ¿Para ser un problema logístico que se resuelve con una aplicación del móvil? Cuando llegamos a la entrada de la hacienda, lo vi. Mi coche. Aparcado justo en la entrada principal, brillando bajo el sol. Del bajaban Sofía y su madre, Isabel, riendo animadamente. Isabel llevaba un vestido carísimo y fue recibida con besos y abrazos por toda la familia.
Yo bajé del Uber, sola. Pagué al conductor y caminé hacia la entrada. Una invitada más. Eso fue lo que sentí. Una invitada más llegando a la fiesta que yo misma había ayudado a pagar. Y en ese momento, mucho antes del brindis, mucho antes de mi decisión, supe que algo se había roto para siempre. El taxi se detuvo frente a mi portal en Triana. Le pagué al conductor, le di las buenas noches y entré en el silencio del edificio. Cada escalón que subía parecía pesar más que el anterior. No era el cansancio del cuerpo. Era el peso de los recuerdos. Porque en el trayecto desde aquella fiesta hasta mi casa, no había pensado en el brindis, ni en el señor Vargas, ni en el dinero. Solo había pensado en mis manos. Mis manos lo recuerdan todo. Recuerdan el zumbido constante de la máquina de coser en el pequeño taller de la calle San Jacinto. Un zumbido que fue la banda sonora de mi vida durante casi 40 años. Se dice pronto. 40 años. Me quedé viuda muy joven, con un niño pequeño que dependía enteramente de mí. Mi única herencia fueron estas manos y el oficio que mi madre me enseñó. Recuerdo el olor a tela nueva, a apresto y a aceite de máquina. Me pasaba 10, a veces 12 horas al día sentada en la misma silla, con la espalda encorvada sobre los patrones, cortando, cosiendo, rematando. Mis compañeras hablaban de sus maridos, de las vacaciones, de los vestidos que se comprarían en las rebajas. Yo solo hablaba de Mateo. De lo listo que era en el colegio, de lo rápido que crecía. Mis dedos. ¡Ay, mis dedos! Al principio eran ágiles. Pero con los años, las yemas se endurecieron. Se llenaron de pequeños pinchazos que ya ni sentía. Por la noche, al llegar a casa, los metía en agua tibia con sal, pero el dolor sordo ya era parte de mí. Era un dolor que aceptaba, porque gracias a él, Mateo nunca tuvo que sentir vergüenza. Gracias a ese dolor, él pudo llevar las zapatillas de marca que llevaban todos sus amigos. Pudo ir a la excursión de fin de curso. Pudo tener una juventud sin carencias. O al menos, sin las carencias que él pudiera ver. Porque las mías, yo me encargaba de que fueran invisibles. Recuerdo una tarde, él tendría unos 7 u 8 años. Llegué a casa más tarde de lo normal, agotada. Me lo encontré en la salita, haciendo los deberes sobre la mesa del comedor. Levantó la vista, con esos ojos grandes y oscuros que eran iguales a los de su padre, y me dijo: «Mamá, cuando sea mayor, te compraré una casa con un jardín lleno de rosales. Y ya no tendrás que coser más». Me acerqué y le besé la frente. Olía a lápiz y a galletas. Le dije que era la promesa más bonita del mundo. Yo sabía que era el sueño de un niño. No esperaba la casa, ni los rosales. Pero me aferré a ese amor. A la intención que había detrás de sus palabras. Ese amor era mi combustible. Me hacía levantarme cada mañana y volver a sentarme frente a la máquina, aunque la espalda me matara. Por ese amor, todo merecía la pena. O eso creía yo. Los años pasaron. Mateo terminó el colegio, el instituto, la universidad. Se graduó en administración de empresas con las mejores notas. El día de su graduación, yo estaba sentada entre el público, con un vestido hecho por mí con retales del taller. Mientras le veía recoger su título, sentí un orgullo tan grande que pensé que el corazón se me saldría del pecho. Lo había conseguido. Sola. Lo había logrado. Poco después, conoció a Sofía. Y con ella, llegó el sueño de una vida juntos. Un día, Mateo vino a casa. Estaba nervioso, ilusionado. «Mamá, hemos encontrado el piso perfecto», me dijo. «Está en Los Remedios, es luminoso, tiene un balcón».
Pero nos falta dinero para la entrada. Es mucho dinero, mamá. Yo tenía unos ahorros. El dinero de mi liquidación del taller, guardado en el banco para mi vejez. Para no ser una carga para nadie. Pero vi la ilusión en sus ojos. Vi su futuro. Y no lo dudé. Al día siguiente, fui al banco y saqué casi todo lo que tenía. Pero aún no era suficiente. Faltaba una cantidad importante. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, pensando, calculando. Y entonces, abrí el cajón de mi mesita de noche. Allí estaba. En una cajita de terciopelo azul. El collar de oro de mi madre. La única joya de valor que yo tenía. Lo único que me quedaba de ella, aparte de su máquina de coser. Era una cadena fina con una pequeña medalla de la Virgen de los Reyes. Recuerdo el oro frío en mis manos cuando me lo quité del cuello por última vez. Recuerdo su peso en mi palma. Un peso que era mucho más que oro. Era el peso de mi propia historia. A la mañana siguiente, fui al joyero de la calle Sierpes. Un hombre mayor, con gafas pequeñas. No hice preguntas. No regateé. Solo le dije, necesito vender esto. Él lo examinó, lo pesó y me dijo una cifra. Asentí en silencio. Me dio el dinero en billetes grandes. Al salir de la tienda, sentí como si me hubieran arrancado algo de dentro. Esa tarde le di el dinero a Mateo. Todo. Mis ahorros y el dinero del collar. Mamá, no sé cómo darte las gracias, me dijo, abrazándome con fuerza. No tienes que dármelas, hijo, le respondí, tragándome las lágrimas. Es una inversión. Una inversión en tu felicidad. Y lo creía de verdad. Creía que cada sacrificio era un ladrillo más en el edificio de su vida. Lo que no entendí entonces es que, mientras yo construía su futuro, me estaba quedando sin cimientos en el mío. El amor de una madre no pide nada a cambio. Pero sí espera, en silencio, ser visto. Y esa noche, en la boda de mi hijo, comprendí que llevaba 40 años siendo completamente invisible. Cuando abrí la puerta de mi casa, el silencio me recibió como siempre. Pero esa noche era diferente. Era un silencio pesado, denso. Dejé el bolso sobre la cómoda de la entrada y me quité los zapatos. El alivio en mis pies doloridos fue casi inmediato. Caminé descalza hasta la cocina y me serví un vaso de agua. El agua estaba fría y me ayudó a aclarar las ideas. Apoyada en el mármol, seguí recordando. El problema no empezó el día de la boda. No. Empezó mucho antes. Empezó de una forma sutil, casi imperceptible. Empezó el día que Mateo me presentó a Sofía y a su familia. Recuerdo que me invitó a comer a casa de sus futuros suegros, en Los Remedios. Era un domingo. Yo preparé mis pestiños, los que a Mateo tanto le gustaban, para llevarlos como postre. Cuando llegué a su portal, me sentí pequeña. Todo era mármol, espejos y plantas exuberantes. Mi pequeño piso en Triana, con sus paredes llenas de fotos y sus muebles heredados, me pareció de repente pobre. Y viejo. Isabel, la madre de Sofía, me recibió con una sonrisa educada. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Su casa era como el portal. Impecable. Minimalista. No había ni una foto fuera de lugar. La comida fue correcta. Hablaban de viajes al extranjero, de inversiones, de marcas de coches que yo no conocía. Yo intentaba participar, pero mis historias sobre el barrio, sobre mis vecinas, sonaban extrañas en aquel salón tan elegante. Notaba cómo Mateo se ponía nervioso cada vez que yo abría la boca.
Se reía un poco más alto de lo normal, usaba palabras que yo nunca le había oído. Era como si estuviera actuando. Como si se avergonzara un poco de mí. Cuando saqué mis pestiños, Isabel dijo, «Oh, qué detalle, Carmen». Pero ya teníamos postre. Una tarta de una pastelería francesa muy buena. Guardé mis pestiños en el tupper. Nadie los probó. Desde ese día, sentí que la vida de mi hijo se había dividido en dos mundos. El mundo de Sofía e Isabel, brillante y moderno. Y mi mundo. El antiguo. Y Mateo, poco a poco, empezó a vivir más en el de ellas. Cuando decidieron casarse, mi alegría fue inmensa. Y también mi primer pensamiento fue, ¿cómo voy a ayudar? Me ofrecí a pagar la mitad de la celebración. Eran 22.000 euros en total. 11.000 euros que saldrían de mi pensión, de mis pequeños ahorros que quedaban. Lo hice con gusto. Pensaba que era mi deber. Mi última gran inversión en su felicidad. Entonces, mi papel cambió. Dejé de ser su madre para convertirme en una especie de asesora financiera invisible. Mateo me llamaba, sí, pero ya no para preguntarme cómo estaba. Me llamaba para decirme, mamá, hay que pagar el primer plazo de la hacienda, o, mamá, Isabel dice que hay que confirmar las flores, necesitan una señal. Las conversaciones eran siempre sobre dinero. Sobre fechas de pago. Sobre conceptos específicos. Un día, intenté dar mi opinión. Vi unas invitaciones de boda preciosas, con un dibujo de la Giralda. Se las enseñé a Mateo, ilusionada. Podríamos ponerle un lazo con los colores de la bandera de Andalucía, sugerí. Unos días después, Isabel me llamó. Su voz era amable, pero firme. Carmen, qué idea tan bonita la de las invitaciones. Muy tradicional. Pero ya hemos pensado en algo más contemporáneo. Un diseño minimalista, ¿sabe? Letra inglesa sobre papel verjurado. Lo mismo pasó con el menú. Propuse poner un buen jamón de la sierra, de los que a todo el mundo le gustan. Oh, qué buena idea, Carmen, me dijo Sofía. Pero mi madre ha contratado un catering de cocina fusión. Van a poner sushi y mini brochetas de pulpo. Poco a poco, me fui callando. Comprendí que mis gustos, mis tradiciones, mis ideas, no encajaban en la boda de ensueño que ellas estaban diseñando. Mi única función era la de proveer. Asegurarme de que las transferencias llegaran a tiempo. Me convertí en un cajero automático con sentimientos. Y así, llegamos de nuevo a esa noche. A mi mesa. Estaba al fondo del salón, junto a la puerta de la cocina. Me habían sentado con unos primos lejanos del padre de Sofía y una antigua vecina suya. Gente amable, pero desconocidos para mí. Desde allí, veía la mesa presidencial. La mesa de honor. Mateo y Sofía, radiantes. A su lado, Isabel y su marido, recibiendo felicitaciones. Riendo. Siendo el centro de todo. Yo miraba desde lejos. Como quien ve una película. Una película muy bonita, sí. Pero una película en la que yo no tenía guión. Solo era una extraña que había pagado parte de la entrada. Entonces Mateo se levantó para hacer el brindis. Y mientras él hablaba de las dos mujeres de su vida, yo miré a mi alrededor. Vi a las familias reír juntas, vi a los amigos abrazarse. Vi un mundo de alegría y conexión del que yo no formaba parte. Me senté allí, en medio de la música y las risas, pero me sentí más invisible que nunca. Me pregunté, ¿alguno de ustedes se ha sentido así alguna vez? ¿Sentirse como un fantasma en su propia vida? Me encantaría leer sus historias en los comentarios de abajo.
Contrariamente a lo que cualquiera podría pensar, esa noche dormí. Dormí profundamente, sin sueños. Fue el sueño más reparador que había tenido en meses. Me desperté el domingo por la mañana con los primeros rayos de sol que se colaban por la persiana. Durante un segundo, me quedé quieta en la cama, escuchando. La casa estaba en silencio. La calle estaba en silencio. Y mi mente, también estaba en silencio. No había angustia. No había dolor. Solo una extraña sensación de calma. Como el mar después de una tormenta. Me levanté y fui a la cocina. Puse la cafetera al fuego, pero hice algo diferente. Por primera vez en muchos años, eché café solo para una persona. Siempre, por costumbre, echaba café para dos. Por si a Mateo le daba por aparecer para desayunar, como hacía antes. Pero esa mañana, no. Esa mañana, el café era solo para mí. Y mientras el aroma llenaba mi pequeña cocina, sentí que ese simple gesto era el principio de todo. Me senté a la mesa con mi taza humeante y mi libreta de las cuentas. La misma libreta donde durante meses había apuntado cada pago, cada plazo de la boda. La abrí y miré los números. Pero ya no veía cifras. Veía horas de trabajo. Veía pedazos de mi vida. Con la taza aún en la mano, tomé el teléfono. Marqué el número de atención al cliente de mi banco. La música de espera sonaba lejana, sin importancia. Cuando finalmente me atendió una voz joven, mi pulso no se aceleró. Buenos días, habla Carmen Hernández, dije con claridad. Quisiera cancelar unas operaciones programadas en mi cuenta. Por supuesto, señora Hernández, respondió la chica. ¿Puede decirme cuáles? Sí. Tengo una transferencia automática mensual a la cuenta de mi hijo, Mateo Hernández. 500 euros, el día 1 de cada mes. Quiero cancelarla. De forma permanente. Hubo una pequeña pausa. ¿Está segura, señora? Veo que esta transferencia lleva activa varios años. Completamente segura, respondí. Muy bien. Transferencia cancelada. ¿Algo más? Sí, añadí, mirando una tarjeta de crédito que tenía sobre la mesa. Mi hijo también tiene una tarjeta adicional asociada a mi cuenta. Quiero darla de baja. Con efecto inmediato. Entendido. La tarjeta quedará inoperativa en unos minutos, dijo la chica, con un tono puramente profesional. ¿Desea que notifiquemos al titular de la tarjeta adicional? Me lo pensé un segundo. No. No es necesario. Ya se dará cuenta él mismo. Colgué el teléfono. Di un sorbo a mi café. Estaba bueno. Más bueno que otros días. No había sido un acto de rabia. Ni de venganza. Había sido un acto de orden. Como cuando limpias un armario y tiras todo lo que ya no te sirve. Sentí que acababa de hacer limpieza en mi vida. Después, con el corazón un poco más ligero, marqué otro número. Un número que sí me sabía de memoria. El de mi hermana Consuelo, en Barcelona. Hacía meses que no hablábamos más que para lo justo. Las llamadas eran caras y yo siempre tenía gastos más urgentes. Carmen, dijo su voz al otro lado, sorprendida. ¿Ha pasado algo? No, tranquila. No ha pasado nada malo, le dije. Al contrario. Creo que ha pasado algo bueno. Y se lo conté todo. Desde la llamada de Mateo por la mañana, hasta el Uber, el brindis, mi conversación con el señor Vargas y las llamadas que acababa de hacer al banco. Hablé sin parar, soltando todo lo que había guardado durante meses.
Consuelo escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Carmen, dijo finalmente, y su voz sonaba emocionada. Estoy tan orgullosa de ti. No sabes cuánto tiempo llevaba esperando que hicieras algo así. Sus palabras fueron como un bálsamo. Como un abrazo a través del teléfono. ¿Crees que he hecho bien?, pregunté, porque una pequeña parte de mí todavía necesitaba esa confirmación. ¿Qué si has hecho bien?, respondió Consuelo, casi riéndose. Carmen, tenías que haberlo hecho hace años. Mateo es un hombre hecho y derecho. Con un trabajo, una mujer y ahora, una boda de lujo. Ya es hora de que aprenda a vivir sin el subsidio emocional y económico de su madre. Ya es hora de que tú aprendas a vivir para ti misma. Vivir para mí misma, repetí en voz baja. La frase me sonaba extraña. Casi extranjera. Sí, hermana. Para ti. A ver si te acuerdas de quién era Carmen Hernández antes de ser solo la mamá de Mateo. Cuando colgamos, me quedé mirando por la ventana de la cocina. El sol de la mañana iluminaba los geranios del patio de vecinos. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me permití pensar en esa pregunta. ¿Quién era yo? ¿Qué quería yo? Aún no tenía la respuesta. Pero saber que mi hermana me entendía, que no estaba sola en mi decisión, me dio la fuerza que necesitaba para empezar a buscarla. El lunes por la mañana me desperté con un propósito claro. Las decisiones tomadas el domingo, al calor de la calma recién descubierta, necesitaban un fundamento. No quería que nadie, ni siquiera yo misma, pudiera pensar que había actuado llevada por un arrebato. Había sido una decisión meditada. Y ahora, iba a asegurarme de que fuera una decisión sólida. Busqué en la guía telefónica el número que me había dado mi vecina Lola hacía tiempo. Patricia Morales, abogada. Especialista en temas de familia. Su despacho estaba en el centro, cerca de la Plaza Nueva. Me di una ducha, me puse una blusa limpia y cogí el autobús. Sentía que iba a una cita importante, no con una abogada, sino conmigo misma. El despacho de Patricia Morales no era grande ni lujoso, pero transmitía serenidad. Ella era una mujer de mi edad, con el pelo corto y canoso y una mirada inteligente. Me ofreció un café y me escuchó con atención, sin interrumpirme, mientras yo le contaba la historia completa. Tomaba notas de vez en cuando en un bloc de papel de tamaño folio cuarto. Apuntaba fechas, cantidades. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró por encima de sus gafas. Su expresión era una mezcla de profesionalidad y me pareció a mí, de comprensión. Veamos, Carmen, dijo con voz tranquila. Legalmente, usted está en una posición bastante fuerte. Las transferencias mensuales y la tarjeta de crédito eran ayudas voluntarias. Usted tiene todo el derecho del mundo a cancelarlas en cualquier momento. No hay ningún contrato que la obligue a mantenerlas. Hizo una pausa, y continuó. En cuanto a la deuda de la Hacienda, la situación es también clara. Usted hizo un acuerdo verbal para pagar una parte, y ha cumplido con la mitad. Al negarse a pagar el resto, la responsabilidad recae sobre quien firmó el contrato principal. En este caso, su hijo. El señor Vargas tendrá que reclamarle la deuda a él. Sentí un alivio inmenso. No estaba loca. No estaba siendo injusta. Lo que me preocupa, Carmen, añadió la abogada, y su tono se volvió más personal, no es el aspecto legal. Lo que me preocupa son las consecuencias emocionales. Usted debe estar preparada. Su hijo, cuando vuelva de su viaje y se encuentre con todo esto, se va a enfadar. Mucho. Asentí lentamente. Ya lo sabía. Probablemente, continuó,
Intentará hacerla sentir culpable. Le dirá que está exagerando. Que es una rabieta. Quizás su nuera también intervenga. Tiene que ser usted muy fuerte, Carmen. Mantenerse firme en su decisión. Miré mis manos, posadas sobre mi bolso. Las mismas manos que habían cosido durante 40 años. Las que habían vendido el collar de mi madre. Ya no temblaban. Estaban quietas. Seguras. Señora abogada, le dije, levantando la vista. Durante 40 años, mi principal preocupación ha sido no herir los sentimientos de mi hijo. He sacrificado mi dinero, mi tiempo, mis propias necesidades, para que él fuera feliz. Y en el día más importante de su vida, él no se preocupó ni un segundo por los míos. Hice una pausa. Ya es hora de que yo empiece a preocuparme por mi propia dignidad. Patricia Morales me sonrió. Una sonrisa genuina, esta vez. Me parece una razón excelente, Carmen. Cuente conmigo para lo que necesite. Salí de aquel despacho sintiéndome más alta. Más segura. El sol de mediodía en la Plaza Nueva parecía brillar con más fuerza. No tenía prisa por volver a casa. Por primera vez en mi vida, no tenía que preparar comida para nadie, ni hacer recados para nadie. El tiempo era mío. Empecé a caminar sin rumbo fijo, simplemente disfrutando del bullicio de la ciudad. Y entonces, me detuve. Estaba frente al escaparate de una agencia de viajes. El cristal estaba cubierto de fotografías enormes. Playas de arena blanca. Pueblos blancos con macetas de geranios en los balcones. El mar. Un mar de un color azul intenso que casi dolía mirar. Me quedé allí parada, no sé cuánto tiempo. Pensando. Yo nunca había visto el mar de cerca. Nunca. Mi vida había transcurrido entre las calles de Sevilla y el taller de costura. Las vacaciones eran un lujo que nunca me pude permitir. El mar era algo que solo existía en las postales y en la televisión. Me pregunté qué se sentiría. ¿Cómo sonaría el romper de las olas? ¿A qué olería el aire? ¿Se sentiría el sol igual de caliente sobre la piel? Impulsada por una curiosidad que me sorprendió a mí misma, entré en la agencia. El aire acondicionado me recibió con una ráfaga de frío. Una chica joven y sonriente me atendió desde el mostrador. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarla? Solo estaba mirando, dije, casi avergonzada. Tenemos ofertas muy buenas para la costa de Cádiz, dijo, señalando uno de los folletos. Conil, Zahara de los Atunes. Son sitios perfectos para descansar. Mis ojos se fijaron en las fotos. En las casitas blancas. En las barcas de pescadores sobre la arena dorada. Sentí una punzada en el pecho. No era tristeza. Era anhelo. Un anhelo que no sabía que tenía. ¿Puedo llevarme algunos folletos?, pregunté, con la voz casi en un susurro. Claro que sí, coja los que quiera, respondió la chica amablemente. Salí de la agencia con un puñado de papeles satinados llenos de promesas. Llenos de un mundo que yo no conocía. De vuelta a casa, en el autobús, no dejé de mirarlos. No estaba planeando un viaje. No todavía. Pero por primera vez en mi vida, me estaba permitiendo soñar con uno. Y ese sueño, ese pequeño folleto de colores brillantes que sostenía en mis manos, se sentía como la red de seguridad más importante de todas. Pasaron 2 semanas. 14 días de una paz extraña. Mi rutina cambió. Me levantaba sin prisas, leía el periódico de cabo a rabo, regaba mis macetas. No esperaba llamadas.
No miraba el reloj pensando en nadie más que en mí. La casa parecía más grande, más luminosa. Y yo me sentía tranquila. Sabía que la tormenta llegaría. Solo estaba esperando a que amainara la calma. Y llegó. Un domingo por la tarde. El timbre de la puerta sonó con una insistencia que no era normal. 3 toques cortos, una pausa, 2 largos. El código que habíamos inventado cuando Mateo era un adolescente, para que yo supiera que era él y no un desconocido. Aquel código, que antes era un símbolo de complicidad, ahora sonaba como una alarma. Respiré hondo antes de abrir. Allí estaban los dos. Mateo, con la cara desencajada, los ojos enrojecidos de rabia y de falta de sueño. Detrás de él, Sofía, pálida y nerviosa, agarrando su bolso como si fuera un escudo. Traían el sol de Cancún en la piel, pero el invierno en la mirada. Pasad, dije, con una voz serena que no parecía mía. Me hice a un lado para dejarles entrar. Mateo entró como un torbellino, sin siquiera saludar. Se plantó en medio de mi salita, mi pequeña salita de siempre, y me miró como si no me reconociera. ¿Se puede saber qué estás haciendo, mamá?, soltó, y su voz era una mezcla de incredulidad y furia. ¿Tienes idea del problema en el que me has metido? Yo cerré la puerta con suavidad. Me acerqué a mi sillón, el de toda la vida, y me senté. No les invité a sentarse. ¿Queréis un vaso de agua? Hará calor fuera. No quiero agua, mamá. Quiero una explicación, gritó. Me ha llamado el señor Vargas. Me ha llamado 3 veces. Dice que te negaste a pagar tu parte y que ahora la deuda es toda mía. 11.000 euros. ¿De dónde quieres que saque yo 11.000 euros? Y mi tarjeta, he ido a pagar la gasolina y me la han denegado. Delante de todo el mundo. ¿Qué está pasando? Le miré. Le miré fijamente, sin parpadear. Y vi a un niño asustado dentro del cuerpo de un hombre. Un niño al que le han quitado su juguete favorito. Yo no estoy haciendo nada, Mateo, respondí, y mi voz era tan calmada que pareció sorprenderle a él más que a mí. Al contrario. He dejado de hacer. Él frunció el ceño, sin entender. ¿Dejado de hacer el qué? He dejado de ser tu red de seguridad, expliqué lentamente, como si hablara con alguien que no entiende mi idioma. He dejado de ser tu patrocinadora silenciosa. He dejado de ser tu madre invisible. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Sofía, que había permanecido callada junto a la puerta, dio un paso al frente. Carmen, empezó a decir con voz temblorosa. Nosotros no entendemos. Creemos que ha habido un malentendido. No, Sofía. No ha habido ningún malentendido, dije, dirigiéndome a ella con la misma calma. Lo que ha habido, por primera vez en mucho tiempo, es claridad. Volví a mirar a mi hijo. El día de tu boda, Mateo, me mandaste en un Uber. Para dejarle mi coche a tu suegra. Fue una decisión práctica, ¿verdad? Eso me dijiste. Él pareció desconcertado. Sí, pero, ¿qué tiene que ver eso con el dinero? Tiene que ver todo, afirmé. Porque ese día yo entendí cuál era mi lugar. El de una proveedora. Alguien que soluciona problemas logísticos y financieros. Y he decidido que, si ese es mi papel, lo cumpliré solo hasta donde mi dignidad me lo permita. Y mi dignidad terminó en el momento en que mi propio hijo me trató como a un paquete. Estás exagerando, exclamó Mateo, pasándose las manos por el pelo. Fue una tontería. No fue para tanto. No fue para tanto, repetí, y esta vez mi voz sí tembló un poco, pero no de debilidad, sino de una fuerza contenida.
¿No fue para tanto sentarme en la tercera fila en la boda de mi único hijo? Mientras toda tu nueva familia ocupaba los asientos de honor. ¿No fue para tanto que me pusieran en una mesa al fondo del salón, como a una invitada de compromiso? Me incliné un poco hacia adelante en mi sillón. Contéstame a una pregunta, Mateo. Solo una. Dime una sola decisión sobre la boda, una sola, en la que pidieras mi opinión. Aparte del dinero, claro. El silencio que siguió fue terrible. Devastador. Vi cómo el color desaparecía de la cara de Mateo. Abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Buscó la respuesta en su memoria, pero no había ninguna. Porque la verdad era que nunca me había preguntado nada. Ni sobre las flores, ni sobre la música, ni sobre el menú. Nada. Fue Sofía la que rompió el silencio. Su voz era apenas un susurro. Tiene razón, Mateo. No le preguntamos nada. Se giró hacia mí, y vi lágrimas en sus ojos. Carmen, yo, lo siento. De verdad. No nos dimos cuenta. Estábamos tan... Lo sé, hija. Estabais ocupados, terminé la frase por ella. Y no te culpo a ti. Tú cuidaste de los tuyos. Te aseguraste de que tu madre tuviera el mejor sitio, el mejor trato. Es natural. Lo que no es natural es que mi propio hijo no hiciera lo mismo por mí. Mateo se dejó caer en el sofá, derrotado. La rabia había desaparecido, dejando paso a una confusión inmensa. Pero, mamá, ¿por qué no dijiste nada? Si te sentías mal, ¿por qué no lo dijiste en el momento? Esa pregunta fue la que me confirmó que había hecho lo correcto. Porque no debería tener que pedírtelo, Mateo, respondí, y sentí que cada palabra salía de lo más profundo de mis 40 años de silencio. El respeto a una madre no se pide. Se da. Y si tengo que mendigarlo, entonces prefiero no tenerlo. Me levanté del sillón. Me sentía cansada, pero en paz. La deuda con el señor Vargas es ahora tuya. La tarjeta de crédito está cancelada. Y la transferencia mensual, también. Eres un hombre casado, con un buen trabajo y una familia. Es hora de que asumas tus propias responsabilidades. Él levantó la vista, con los ojos llenos de una desesperación que nunca le había visto. Pero, no podemos. No tenemos ese dinero. Entonces, búscalo, dije, sin una pizca de dureza, solo con la certeza de los hechos. Pide un préstamo. Habla con Isabel. Haz lo que hacen los adultos cuando tienen problemas. Pero a mí ya no me pidas más. Te he dado todo lo que tenía. Ahora, ya no me queda nada más que mi dignidad. Y esa no está en venta. Se fueron sin despedirse. Oí la puerta del portal cerrarse con un golpe seco que retumbó en toda la escalera. Y después, silencio. Un silencio absoluto, más profundo que el de los días anteriores. Era el silencio de un puente que se ha volado por los aires. Las primeras semanas fueron las más extrañas. Mi vida, que durante 40 años había girado en torno a un sol llamado Mateo, de repente se encontró sin órbita. Estaba a la deriva. Por inercia, a veces cocinaba de más. O al ir a la compra, mi mano se iba hacia el yogur que a él le gustaba. Eran pequeños gestos, reflejos de una vida que ya no existía. Y cada vez que me daba cuenta, sentía una punzada de algo parecido a la soledad. El teléfono, que antes sonaba a diario, ahora permanecía mudo sobre la mesita del salón. Al principio, cada vez que pasaba por su lado, mi corazón daba un vuelco. Una parte de mí,
la madre que había sido durante toda mi vida, esperaba su llamada. Esperaba que se disculpara, que me dijera que me necesitaba. Pero los días pasaban y el teléfono seguía en silencio. Aprendí a pasar por su lado sin mirarlo. Aprendí a no esperar nada. No fue fácil. Fue como desintoxicarse de una costumbre muy arraigada. La costumbre de ser necesitada. No me arrepentía. Ni un solo segundo. Pero mentiría si dijera que no me sentía sola a ratos. Había mañanas en las que me levantaba y me preguntaba, ¿y ahora qué? Mi propósito se había desvanecido. Un martes por la mañana, harta de mirar las mismas 4 paredes, decidí hacer algo. Abrí las ventanas de par en par, puse la radio y empecé a limpiar. Pero no era una limpieza normal. Era una reorganización. Empecé por el salón. Sobre la estantería principal, había toda una vida de Mateo enmarcada en plata. Mateo en su primera comunión. Mateo con el uniforme del equipo de fútbol. Mateo en su graduación. Fotos en las que yo siempre estaba a su lado, sonriendo orgullosa. Con mucho cuidado, fui descolgando cada uno de los marcos. Limpié el polvo de la madera y del cristal. Y en lugar de volver a colgarlos, los guardé todos en una caja de cartón. No los estaba tirando. No estaba borrando mi pasado. Simplemente, estaba haciendo espacio. Espacio para el presente. En el hueco que dejaron las fotos, puse un jarrón con unas ramas de romero que había cogido del parque. La habitación, de repente, pareció respirar. El fin de semana siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en años, caminar por mi propia ciudad como si fuera una turista. Normalmente, mis paseos tenían un destino, el mercado, el médico, la casa de alguna vecina. Pero ese sábado caminé por caminar. Crucé el puente de Triana y me adentré en el barrio de Santa Cruz. Me perdí por sus callejuelas estrechas, descubrí plazas escondidas que no sabía que existían. Me senté en un banco en los jardines de Murillo y me comí un bocadillo que me había preparado en casa, observando a la gente pasar. Me di cuenta de que llevaba años viviendo en una de las ciudades más bonitas del mundo, pero nunca me había parado a mirarla de verdad. Al volver a casa, pasé por el mercado de Triana. Los puestos de flores y plantas estaban llenos de color. Había claveles, rosales, petunias. Y entonces, la vi. Una pequeña maceta de barro con un geranio. Una sola planta, con unas pocas hojas verdes y un capullo rojo a punto de abrirse. Era humilde, sencilla. Como yo. Sin pensarlo, la compré. El vendedor me la envolvió en papel de periódico. La llevé a casa con un cuidado especial, como si llevara un tesoro. La puse en el único rincón soleado de mi pequeño balcón. La regué. Y me quedé un rato mirándola. Aquella pequeña planta, era algo nuevo. Algo mío. No era un recuerdo del pasado. Era una promesa de futuro. Necesitaba mis cuidados, sí, pero no para solucionar un problema o cumplir una obligación. Necesitaba que la cuidara para que floreciera. Para que creciera y se pusiera bonita. Y al cuidarla a ella, sentí que, de alguna manera, estaba empezando a cuidarme a mí. Era solo una pequeña maceta. Una semilla. Pero para mí, en ese momento, fue el principio de un jardín. Puse la maceta pequeña en el balcón, y por primera vez en muchas semanas, sentí una esperanza. Este viaje es solitario, pero sé que no puedo dar marcha atrás. Si usted ha seguido escuchando hasta aquí, por favor, ayúdeme comentando con el número 1 abajo, para que yo sepa que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que yo siga contando la última parte de la historia de mi vida.
El geranio echó flores. Un rojo intenso, vivo, que alegraba la vista cada mañana. Y con cada flor nueva, una idea empezó a crecer dentro de mí. Era una idea que al principio me pareció una locura. Un disparate. Pero, como el geranio, echó raíces y no hubo forma de arrancarla. Los folletos de la agencia de viajes seguían sobre la mesa del comedor. Los miraba a menudo, mientras tomaba mi café. Las fotos de los pueblos blancos de la costa de Cádiz. El mar azul. La arena dorada. Un día, dejé de mirarlos como un sueño imposible y empecé a mirarlos como un mapa. Tomé una decisión. No fue impulsiva. Fue la decisión más meditada de mi vida. Puse mi piso de Triana en alquiler. Era mi casa, sí, el lugar donde había criado a mi hijo, el que estaba lleno de recuerdos. Pero los recuerdos, a veces, pesan demasiado. Necesitaba un lugar sin fantasmas. Con la ayuda de Consuelo por teléfono, encontré un pequeño apartamento en un pueblo de la costa de Cádiz. Un sitio llamado Conil. Nunca había estado allí, pero las fotos que vi me transmitieron paz. Era un apartamento pequeño, en una primera planta, con un balcón que daba a una callecita empedrada llena de macetas. Y lo más importante, estaba a 5 minutos andando del mar. Hice la mudanza con apenas 2 maletas. Ropa, algunos libros, la caja con las fotos de Mateo y mi máquina de coser. La vieja máquina de mi madre. No pensaba volver a coser para ganarme la vida. Pero era parte de mí. Era mi herencia. El resto de mis muebles se quedaron en el piso alquilado. El primer día que me desperté en Conil, no me lo podía creer. Abrí la ventana y el aire que entró era diferente. Olía a sal, a mar. Se oía el grito de las gaviotas. Me vestí, casi sin pensarlo, bajé a la calle y caminé hacia la playa. Y entonces, lo vi. Por primera vez en mis 65 años, vi el mar. Era inmenso. Mucho más grande de lo que había imaginado. El sol de la mañana lo pintaba de plata. Me quité los zapatos, como una niña, y pisé la arena húmeda. El agua fría me rozó los pies y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No era frío. Era vida. Me quedé allí, de pie en la orilla, dejando que las olas me besaran los tobillos. Y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de asombro. De libertad. Mi vida aquí se llenó de pequeñas rutinas. Rutinas elegidas por mí. Por la mañana, antes de que el sol calentara demasiado, paseaba por la orilla. Recogía conchas. Veía a los pescadores preparar sus barcas. Después, iba a desayunar a una pequeña cafetería en la plaza del pueblo. La dueña, Lola, una mujer viuda como yo, pero llena de alegría, se convirtió en mi primera amiga. Hablábamos de cosas sencillas. Del tiempo, de la receta del cazón en adobo, de las tonterías que decían en la televisión. Aquí, nadie me conocía. Nadie sabía quién era yo. No era la mamá de Mateo. No era Carmen, la costurera de Triana. Era simplemente Carmen. La señora que alquiló el apartamento de la calle Herrería. La que pasea por la playa todas las mañanas. Y esa invisibilidad, que tanto me había dolido en la boda de mi hijo, aquí era un regalo. Era la libertad de ser yo misma, sin un pasado que me definiera. Por las tardes, me sentaba en mi balcón a leer. Descubrí que me encantaban las novelas de misterio. A veces, entablaba conversación con Manuel, un vecino jubilado que se sentaba en el portal de enfrente a ver la gente pasar. Era un antiguo pescador, con la piel curtida por el sol y el mar. Hablábamos poco, pero nos entendíamos.
Un día me enseñó a distinguir el canto de las gaviotas del de los charranes. Una tarde, mientras estaba regando mis nuevos geranios en el balcón, me llamó Consuelo. Hablamos de mis cosas, de las suyas. Y casi al final de la llamada, con una voz casual que no era nada casual, me dijo: «Ah, por cierto. He hablado con Mateo. Sofía está embarazada». La noticia me llegó como una ola suave, no como un tsunami. Sentí una alegría serena, lejana. Iba a ser abuela. El sueño de toda mi vida. Pero lo sentía sin la carga, sin la responsabilidad que habría sentido antes. Era una alegría pura, sin expectativas. Me alegro mucho, Consuelo, le dije, y mi voz sonaba sincera. Me alegro por ellos. No te ha llamado para decírtelo, ¿verdad?, preguntó mi hermana. No, y está bien así, respondí. Ya lo hará. ¿O no? Lo importante es que ese niño o esa niña que viene en camino esté bien. Cuando colgué, me quedé mirando el mar a lo lejos, desde mi balcón. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Pensé en ese bebé. Mi nieto o mi nieta. Y sentí un amor inmenso por él, un amor que ya existía, limpio y nuevo. Pero entendí que mi amor por ese bebé no tenía por qué cambiar la decisión que había tomado. Podía quererlo desde la distancia. Podía ser abuela en mis propios términos. Ya no tenía que sacrificar mi paz para formar parte de la vida de nadie. Aquí, en mi pequeño rincón junto al mar, había encontrado algo que creía perdido para siempre. Me había encontrado a mí misma. Y no pensaba volver a perderme. Pasaron los meses. El verano dejó paso a un otoño suave, y el pueblo se fue vaciando de turistas. Me gustaba esa tranquilidad. El sonido del mar en invierno era más grave, más profundo. Mi vida se había asentado en una paz que ya me parecía normal. Había hecho mi pequeño círculo de amistades, Lola la del café, Manuel el pescador, la chica de la biblioteca. Ya no me sentía sola. Me sentía completa. Hablaba con Consuelo cada semana. Ella me mantenía al día, a su manera. Me contó que Mateo había tenido que pedir un préstamo para pagar la deuda de la hacienda. Que había empezado a trabajar algunos fines de semana como contable para una pequeña empresa para poder llegar a fin de mes. Eran noticias que yo escuchaba con una extraña mezcla de pena y orgullo. Me dolía que mi hijo tuviera que pasar por dificultades, pero a la vez, sentía que por fin estaba aprendiendo. Estaba creciendo. Una tarde de noviembre, estaba en casa, leyendo en mi sillón junto a la ventana. Llovía a cántaros fuera, y el sonido de la lluvia contra los cristales era relajante. Mi teléfono móvil, que normalmente estaba en silencio, sonó. Era un número desconocido. O mejor dicho, un número que mi mente había intentado olvidar, pero mi corazón reconoció al instante. El de Mateo. Dudé. Una parte de mí quiso ignorarlo. Dejar que sonara hasta que se callara. Pero otra parte, una curiosidad serena, me hizo descolgar. Diga, respondí. Hubo un silencio al otro lado. Solo oía su respiración. Mamá, dijo finalmente. Su voz sonaba diferente. Más baja. Menos segura. Sí, Mateo. Soy yo, contesté, y mi voz, para mi sorpresa, no tembló. Otro silencio. Parecía que le costaba encontrar las palabras. Solo quería saber cómo estás, dijo. Consuelo, me dio tu número. Me dijo que estabas bien. Estoy bien, Mateo, respondí con sinceridad. Estoy muy bien. Me alegro, dijo en un susurro. ¿Estás en la costa? Sí.
En Conil. Es un sitio muy tranquilo. La conversación era torpe, extraña. Como hablar con un desconocido con el que compartes un pasado muy largo. Mamá, empezó a decir, y se detuvo. Respiró hondo. Quería decirte que nació. Hace 2 días. Mi corazón dio un vuelco, pero fue un vuelco suave. Lo sé, Mateo. Consuelo me lo dijo. Es una niña, ¿verdad? Sí. Una niña. Está sana. Es muy pequeña, mamá. Su voz se quebró un poco. La hemos llamado Alba. Alba. Amanecer. Un nuevo comienzo. Me pareció un nombre precioso. Es un nombre muy bonito, hijo, le dije con calidez. Felicidades. A ti y a Sofía. Gracias. Otro silencio. Podía sentir su lucha interna a través del teléfono. Mamá, yo, he pensado mucho. Mucho. Todos estos meses. Hizo una pausa larga. Cuando tuve que ir al banco a pedir el préstamo, con la cabeza gacha. Cuando tuve que decirle a Sofía que no podíamos comprar muebles nuevos porque no llegábamos. Cuando pasé el primer fin de semana trabajando en lugar de estar con ella. Su voz se ahogaba en la emoción. Solo entonces, mamá, empecé a entender. Un poco. Solo un poco de todo lo que tú hiciste por mí. Durante tantos años. Y yo nunca lo vi. Escuché. No dije nada. Dejé que sus palabras llenaran el silencio de mi salita, mezclándose con el sonido de la lluvia. Lo siento, mamá, dijo finalmente, y sonó como si se hubiera quitado un peso inmenso de encima. Lo siento de verdad. Por todo. Por la boda, por el coche, por el brindis, por dar por hecho que siempre estarías ahí, sin importar nada. Fui un egoísta. Y un ciego. La palabra, perdón, no salió de mis labios. No era necesaria. En su lugar, dije algo que sentía de verdad. Te creo, Mateo. Él pareció soltar todo el aire que contenía. Gracias, susurró. ¿Cómo está Sofía?, pregunté, cambiando suavemente de tema. Cansada. Pero feliz. Te manda recuerdos. Me contó un poco sobre el parto, sobre lo nervioso que se había puesto. Hablaba como un hombre, no como un niño. Hablaba de responsabilidades, de miedos, de un amor nuevo y abrumador. Yo le escuchaba, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba hablando con mi hijo. Con el hombre en el que siempre había esperado que se convirtiera. La conversación fue llegando a su fin. Bueno, mamá, tengo que dejarte. Alba está llorando, dijo. Claro, hijo. Ve con ella. Mamá, dijo antes de colgar. Cuando estés preparada, cuando tú quieras, a Alba le gustaría mucho conocer a su abuela. La invitación quedó flotando en el aire. No era una exigencia. No era un chantaje emocional. Era una puerta entreabierta, que yo podía decidir si cruzar o no. Yo también estoy deseando conocerla, Mateo, respondí con sinceridad. Cuando sea el momento adecuado. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la lluvia golpear el cristal. No había ganado ninguna batalla. No se trataba de eso. Pero sentí que, al otro lado de la línea, mi hijo por fin había empezado a entender. Y yo, por mi parte, había entendido que se puede querer con todo el alma, sin dejar de quererse a una misma. Han pasado varios meses desde aquella llamada. El invierno ha dado paso a una primavera luminosa que lo llena todo de vida.
Hoy he cogido el autobús temprano y he venido a Cádiz, solo para pasar el día. No tenía ningún plan. Solo caminar y respirar. Y mis pasos, casi sin darme cuenta, me han traído aquí. A la playa de la Caleta. Estoy sentada en un banco del paseo, de espaldas al bullicio de la ciudad y de cara al mar. El sol empieza a caer, y el cielo es un lienzo de colores imposibles. Naranja, violeta, dorado. El castillo de San Sebastián se recorta contra la luz, como un viejo guardián que ha visto miles de atardeceres como este. Las pequeñas barcas de pescadores se mecen suavemente sobre el agua, que parece un espejo de fuego. Es, sin duda, el atardecer más bonito que he visto en mi vida. Mientras miro este espectáculo, pienso en el camino que he recorrido. Ha sido poco más de un año, pero siento que he vivido otra vida entera. Recuerdo a la Carmen de la boda, aquella mujer sentada en una silla con un vestido azul marino, sintiéndose invisible, rota por dentro. Me parece alguien muy lejana. Siento ternura por ella. Ganas de abrazarla y decirle que todo irá bien. Que encontrará la fuerza para levantarse. Aquí, sentada frente al mar, he llegado a entender algunas cosas. Cosas importantes. He entendido que el amor verdadero, el de una madre, no consiste en sacrificarse hasta desaparecer. El amor verdadero es mantener tu propia llama encendida, bien viva, para que tus hijos aprendan con tu ejemplo a encender la suya. Durante 40 años, yo apagué mi luz para que la de Mateo brillara más. Y al final, casi nos quedamos los dos a oscuras. También he entendido que los hijos, por mucho que los queramos, no son de nuestra propiedad. Crecen, toman sus propias decisiones, cometen sus propios errores. Mateo tuvo que aprender una lección muy dura. Que una madre no es un puerto seguro al que siempre se puede volver sin importar el temporal. Es un faro. Una luz que guía desde la distancia, pero que no te evita las tormentas. Cada uno debe aprender a gobernar su propio barco. Y he aprendido algo sobre el mundo en el que vivimos. Un mundo que va muy deprisa, que valora lo práctico, lo eficiente. En esa prisa, nos hemos olvidado de lo más importante. Nos hemos olvidado de que una llamada, una pregunta sincera, un gracias, mamá, dicho desde el corazón, tiene más valor que todo el dinero del mundo. Nos hemos olvidado de que la presencia, la escucha, el reconocimiento, son el verdadero alimento del alma. Yo tardé 65 años en aprender a exigir ese reconocimiento. Y tuve que empezar por dármelo a mí misma. Mi teléfono vibra suavemente en mi bolso. Lo saco. Es un mensaje de Mateo. No hay texto, solo una foto. Es Alba. Está sentada en la hierba, con un vestido de flores y una sonrisa sin dientes que ilumina toda la pantalla. Es preciosa. Tiene mis ojos. Miro la foto y sonrío. Una sonrisa tranquila, plena. No siento la urgencia de llamar. No siento la ansiedad de tener que estar allí. Solo siento un amor inmenso y sereno. Un amor que no exige, que no necesita. Un amor que es, simplemente. Guardo el teléfono. El último rayo de sol desaparece en el horizonte, y el cielo se tiñe de un azul profundo. La primera estrella empieza a parpadear. Pienso en el tren de vuelta a Conil, a mi casa, a mi paz. Y pienso en otro tren. El que, un día de estos, cuando yo lo decida, me llevará a Sevilla. Iré a conocer a mi nieta. La cogeré en brazos y le contaré cuentos al oído. Le enseñaré el nombre de las flores y el sonido de las olas. La querré con toda mi alma. Pero será diferente. Esta vez, cuando la abrace a ella, no me olvidaré de abrazarme a mí misma. Porque ahora sé que se puede ser madre, y se puede ser abuela, sin dejar de ser mujer.
sin dejar de ser, sencillamente, Carmen. Y esa, creo, es la lección más importante de todas. Aquí, en mi pequeño rincón junto al mar, por fin he aprendido a vivir. Y estoy deseando ver qué me depara el amanecer de mañana. Y aquí, con el eco de las olas y la promesa de un nuevo amanecer, termina la historia de Carmen. ¿Qué piensas de la decisión que tomó Carmen? ¿Habrías hecho algo diferente en su lugar? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Siempre leo cada una de vuestras palabras. Si esta historia te ha hecho reflexionar o sentir algo, no olvides dejar un me gusta, compartirla con alguien que creas que también se emocionará, y suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos del alma. Nos encontramos en la próxima historia. Y quién sabe, la próxima vez, puede que el protagonista seas tú.